Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Hoy vamos a abordar en el cuarto de atrás un tema que desde hace muchos años provoca acalorados debates y últimamente se está agriando la discusión en medios cristianos. La creación del universo y del ser humano y la inerrancia de la Biblia. Naturalmente, en el fondo de esto está la teoría de la evolución. En cierta manera es Darwin o Dios. Como es natural, procuraremos sujetarnos al texto bíblico. Pero antes de entrar en el tema y para crear ambiente, como hacemos siempre, abrimos con la primera de las 3 pizcas de adobo musical. Nuestras 3 pizcas de hoy serán versiones de un mismo tema. El comienzo del credo apostólico, que afirma estas palabras. Lo cantan en latín, pero lo que dicen es esto: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Solamente escucharemos esa parte en las 3 versiones que vamos a escuchar de lo mejor que hemos encontrado del tema. La primera versión será de Wolfgang Amadeus Mozart, tomada de su gran misa en do menor, Kegel 427, interpretada por la orquesta y coro de la Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis. Así que vamos a escucharlo. Solo dura 53 segundos este comienzo, pero merece la pena. No en balde, Mozart era un genio de la composición. Vamos a escuchar. Después de escuchar a la orquesta y coro de la Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis, interpretar la versión de Mozart del comienzo del credo, que leo de nuevo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Y antes de comenzar nuestro debate acerca del relato de la creación y la inerrancia bíblica, regresamos a nuestra tertulia, o más bien empezamos presentando a nuestros tertulianos. Abre la lista Camilo Esperón, que ha sido siempre un gran aficionado a estos temas y siempre se ha anticipado un poco a lo que normalmente se trataba o se conocía. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, es un placer. Continuamos con Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera. Es que es la única profe que tenemos aquí hoy, pero además es profe y es licenciada en biología. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Tenemos también con nosotros a Pedro Crenes. Pedro Crenes es hispano-panameño y es un escritor de éxito. Estamos seguros que su nombre acabará colgándose en los papeles con frecuencia en nuestro país. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Y contábamos con otra tertuliana habitual, pero un suceso de última hora le ha impedido estar con nosotros. Os recordamos que el tema surge de un apasionado debate entre la fe en el relato bíblico de la creación y las hipótesis científicas, o si quieres, entre la inerrancia bíblica, que Drae define como cualidad de estar exenta de error, y la teoría de Darwin. Creo que el resumen, como dijimos hace un rato, es Dios o Darwin. Leo un texto del Salmo 33, los versículos 6 al 9, y dice así: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, es decir, todo el firmamento, todas las estrellas, por el aliento de su boca, y quizá también todos los seres angélicos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora os leo un pequeño fragmento, más largo de lo que yo quisiera, pero publicado en el diario digital Lupa Protestanti, firmado por Alfonso Ropero. Y dice así: el cristianismo evangélico tiene un serio problema con la Biblia, la ciencia y la historia, básicamente porque se ha cerrado en banda a los resultados más fiables, no solo de las ciencias de la naturaleza, sino también de las ciencias bíblicas, por considerarlas demasiado lesivas para su concepción particular de la inerrancia bíblica. Si en otro tiempo el campo de batalla fue la creación en general o el diluvio universal, en estos días se ha agitado el panorama con la cuestión del Adán bíblico, hasta dónde es un ser histórico, literal, o una figura teológica. Y un poco más adelante dice: hay que aprender a hacer teología después de Darwin, si no queremos conducir a nuestra gente a un callejón sin salida, a un suicidio intelectual. Y recojo otro párrafo de este artículo muy largo. Se puede afirmar la inerrancia de las escrituras si significa la conformidad de lo que está escrito con los dictados del Espíritu, con respecto a la voluntad y propósito de Dios, pero no se puede sostener si se entiende que significa la conformidad de todo lo que está escrito en las Escrituras respecto a hechos científicos e históricos. Y un parrafito más, un poco más largo, pero que nos lleva a la discusión, de Antonio Cruz, que es doctor en biología, en Protestante Digital, también de hace, ya en este caso es de marzo de 2017, pero que ahora ha salido a luz de nuevo. Una de las evidencias más poderosas para la historicidad de Adán y Eva
y de los demás relatos escritos en los 11 primeros capítulos de Génesis es la constituida por las referencias del Nuevo Testamento a dichos pasajes. La primera pareja humana creada por Dios es vista por todos los escritores del Nuevo Testamento como formada por dos personas históricas literales. Y avanzamos porque después menciona lo que dice Pablo, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, en Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 15, y termina diciendo, está claro que creían en un Adán y una Eva reales, de carne y hueso. Y una frasecita más, y terminamos ahí. En Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel aparece a María y le anuncia que iba a pasar algo absolutamente milagroso, extraordinario, sobrenatural, termina diciendo, no hay nada imposible para Dios. Es decir, como reza el credo al principio, Dios es omnipotente. Así que vamos a abrir ya nuestro diálogo. Tenemos enfrentada las hipótesis científicas y el relato bíblico, en particular en relación a la historicidad de Adán. Flor, te abrimos la marcha, venga, adelante. Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que he hecho con este tema en principio es reflexionar sobre el interés o la preocupación o no sé, la curiosidad con respecto a ciertos temas bíblicos y que tienen las personas, ¿no? Porque lo que me llama muchísimo, pero muchísimo la atención es que muchas personas de las que hablan de estos temas no creen que la Biblia sea un libro inspirado ni un libro que provenga de la palabra de Dios, porque muchos no creen ni en Dios. Entonces, me llama muchísimo la atención este interés en tirar abajo todas estas cosas que vienen en la palabra de Dios, ¿no? Primero era el tema de la creación del universo, de la evolución de la Tierra, de los años que tiene la Tierra, de cómo se creó también porque hubo también polémica con el tema de los 7 días o no los 7 días. Y ahora ya nos pasamos al tema de la creación del ser humano, ¿no? Entonces, para los que tenemos la Biblia como referencia y que creemos en la total autoría de Dios de la Biblia, no tenemos ningún problema en creer que en un principio Dios creó el hombre y la mujer y creó a Adán y Eva. Y con esto quiero decir que a lo largo de toda la Biblia y basándonos en ella, porque es lo que realmente sí que es un tema de fe, el creer que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Pero basándonos en la Biblia, viendo tantas cosas y tantos milagros y tantas cosas que Dios ha hecho, ¿por qué tenemos que dudar que en un principio hubo un hombre y una mujer? No sé, me parece increíble que nos planteemos estas cosas. Cuando ves que el ser humano cree otras que, pues como en los seres extraterrestres que nadie vio y se ponen y se inventan historias, y en cambio en cosas que sí que hay referencias, obviamente nuestra base en la Biblia. Pues tenemos que buscar siempre pues y la duda o bueno, la incredulidad. Para empezar, creo que por aquí vamos y ahora pues seguimos, si quieres, hablando y haciéndolo más específico con preguntas. Camilo. Bueno, para empezar, leí atentamente ese artículo del señor Ropero y me parece que el señor Ropero lo que le pasa es que tiene un problema con su fe. No tiene el cristianismo evangélico un problema con la Biblia, sino él de forma personal con su fe, pero bueno, ese es un problema de él, ¿no? El problema, como tú sabes muy bien, es que han surgido muchos científicos, algunos cristianos
y tratan de, para simplificarlo y no enrollarme yo mucho, tratan de simplificar el tema y armonizar ya lo que antiguamente Teilhard de Chardin y otros intentaron hace años, e incluso fueron condenados por la Iglesia, ¿no? De armonizar la teoría de la evolución con la Biblia y con el Génesis. Y eso es prácticamente imposible porque eso no tiene razón de ser, ¿no? Yo me he molestado estos últimos meses, ya que en Estados Unidos se ha publicado mucho, aquí en español poco, pues en bajar en PDF temas en inglés y después, gracias a Google, que hoy por hoy traduce muy bien, pues ponerme a leer y a estudiarlos, y algunos tratados solo se metieron en el capítulo 1 de Génesis, otros del 1 al 3, otros del 1 al 11, extendiéndose, pero si tuviéramos que simplificar todo, es que quieren armonizar la Biblia, la palabra de Dios, con la evolución y al mismo tiempo salvar la inerrancia de la Biblia o salvar la inspiración. Y eso, si vamos por ese camino, se ve que es imposible, porque al final, cuando analizas cómo ellos explican las cosas, pues al final dicen, bueno, esto no encaja evidentemente con la Biblia ni con lo que dicen los apóstoles, esto es un problema teológico que habría que resolver a continuación, y dejan las cosas en el aire. Pero es que es imposible, desde un punto de evolucionista, armonizarlo con el Génesis. El Génesis, para no enrollarme mucho, bueno, la palabra vara, hebrea, que significa que Dios creó algo, lo utiliza el Génesis en el capítulo 1 dos veces. Una para cuando dice creó los cielos y la tierra, dos para cuando dice creó al ser humano, ¿no? Creó Dios al hombre y lo hizo varón y hembra, ¿no? Y después va relatando pues una tierra que está desordenada y vacía, un orden que Dios va arreglando, ¿no? Ellos se apoyan en algún tipo de creacionismo de científicos creacionistas que realmente cogen la Biblia y queriendo literalizar tanto las cosas, caen en incongruencias y se aprovechan mucho de esas incongruencias para decir, mira, por ahí tampoco va el camino, ¿no? Incluso en padres de la Iglesia. Por ejemplo, Orígenes dice que no tiene sentido para él que en el cuarto día Dios crea el sol, ¿no? Cuando hay que entender que el Génesis la creación es una forma de poema, no tiene que ser tan estrictamente literal, ni tienen por qué ser literales los 6 días de 24 horas, ni tienen por qué ser 6.000 años, como algunos creacionistas se han empeñado en decir, cuando la Biblia no dice absolutamente nada de una cronología así tan estricta. Hay que interpretar la Biblia bien y entenderla bien, ¿no? Y entonces ellos, cogiendo las incongruencias, pues dicen, bueno, pues el hombre puede haber sido creado hace 700.000 años, entre 700.000 años y 1.000.000 de años, no es un Adán hombre único, sino es una manada de seres humanos que vienen de África. Por cierto, esta semana ha salido una nueva teoría de un evolucionista, dado un esqueleto que ha aparecido en una cueva en Israel, y ahora se ha creado la hipótesis que el ser humano, el Homo sapiens, no viene de África, que puede ser asiático, ¿no? Que sus orígenes están en otro lado, ¿no? O sea, la teoría de la evolución hace aguas por todos lados y no tiene sentido, y mucho menos en la Biblia. Claro, esta gente después, cuando se encuentra que la Biblia dice que, por ejemplo, salió un vapor de agua para regar la tierra, eso no encaja con sus estatutos, digamos, evolucionistas. Cuando dice que los patriarcas antiguos tenían una vida 700, 800, 900 años, pues tienen que decir que evidentemente eso todo es pues mitología, y por ahí van destrozando la Biblia porque encuentran que muchas cosas no tienen sentido. Algunas las pasan por alto y otras pues las menosprecian. Si tú estás menospreciando hechos de Génesis del 1 al 11, que la Biblia dice ahí claramente, estas son las genealogías, este es el ser humano, evidentemente no tiene sentido. Pero se empeñan muchos cristianos en armonizar eso. Quiero dejarlo ahí, porque si me explayo no os dejo hablar en toda la noche. Pedro. Pues yo estaba volviendo a repasar un poco el libro de Francis Schaeffer, hablando sobre el Génesis en el tiempo y en el espacio. Y el planteamiento que él hace, Schaeffer, es lo que se está volviendo otra vez ahora, ¿no? Ese cuestionamiento de los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿no? Y yo creo que finalmente, después de toda la controversia y todo el debate, donde hay que aterrizar, yo creo que es en la fe. Y que hay que constatar también y dejar muy claro que tener fe no es dejar de pensar.
y el exceso de pensamiento no necesariamente te lleva a una falta de fe. Y yo estoy de acuerdo con Camilo cuando dice que armonizar estas dos cosas es imposible, y además es una trampa dialéctica en sí mismo que te impongan, bueno, hay que armonizar la evolución con la creación. No hay que casar nada. Esto es otra trampa que nos ponemos. Una vez más, hay que tener fe en un Dios omnipotente que puede hacer las cosas como hemos leído al principio, con la sola palabra de su boca, lo que es fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hay cosas que no vamos a comprender jamás. Ahí está también el famoso Deuteronomio 29, ¿no? Entonces, no hay nada que conciliar. Creo que es un debate manido, absurdo, que es que ganas de poner la cesera en todo eso, y que no vamos a dar con la respuesta porque sería tocar la esencia de Dios. Entonces, si descubrimos el secreto, por decirlo así, todo se neutraliza. Entonces nos despertaríamos de este sueño, ¿no? Como una especie de película esta futurista, ¿no? Entonces ya Dios no sería Dios, nosotros que seríamos, seríamos soñadores soñando o lo que sea. Así que no es renunciar al ejercicio intelectual que es muy divertido y muy bonito, todas esas cosas, pero entrando un poco en mi terreno, ya considerar a Adán como un mito tiene esenciales problemas teológicos que, bueno, más adelante seguramente vamos a hablar. Uh-huh. Bueno, yo en este debate quisiera plantear algo que creo que es importante y que muchas veces se nos despista. La crítica liberal siempre busca desprestigiar lo sobrenatural de la Biblia, empezando, para no ir más lejos, por el asombroso milagro de la Biblia misma, un libro escrito a lo largo de 15 siglos, terminada de escribir hace 20 siglos y que sin embargo ha llegado a nosotros íntegra. Las cosas que pueden no cuadrar en ese texto son mínimas. Este es un milagro colosal y además ha llegado muchísimo material. Bueno, eso para empezar. La crítica liberal siempre busca ir en contra, porque si no desprestigian lo sobrenatural de la Biblia y de sus relatos, pues entonces ya se quedan sin argumentos. Ahora, vamos así por un momentito al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, como sabéis perfectamente, y esto es importante, está lleno, atestado de milagros. Sin ir más lejos, los libros de Génesis y Éxodo tienen un montón de milagros. Por ejemplo, la creación. La creación es un milagro. Es un milagro, porque es lo que leíamos en el Salmo 33. Dios dijo y fue. ¡Hala! Él habló y existió. Bueno, a ver, eso es un milagro, porque para nosotros eso es imposible, humanamente hablando. El diluvio fue otro milagro, y así nos lo relata la Biblia. Fue algo de Dios, y así sucesivamente. La confusión de las lenguas en Babel, la destrucción de las ciudades de la llanura, incluidas Sodoma y Gomorra, había creo que 3 más, las plagas en Egipto, el paso del Mar Rojo, el maná que duró 40 años apareciendo cada mañana, el paso del Jordán que repitió como el paso del Mar Rojo, los muros de Jericó que se cayeron por sí solos, iban tocando cuernos de carnero y el muro se cayó siguiendo la pauta que Dios les había indicado, pero ellos no tenían ningún poder, fue el poder de Dios. Y por último, otro relato que es quizá de los más cuestionados del Antiguo Testamento, que es el día alargado. Durante la conquista de Canaán hubo un día alargado al ruego del hombre de Dios de que separara el movimiento o la duración del día.
y se alargó el día. Bueno, todo eso en realidad son milagros, no son cosas naturales. No responden a las leyes que se observan y que se razonan y en las cuales se basa, en esas leyes, se basa todo lo que tiene que ver con la teoría de la ciencia en cuanto a la creación. Creo que necesariamente tenemos que deslindar eso. Si no deslindamos eso, estamos perdidos. Yo creo que es el tema de arranque más importante. Creo que Pedro decía hace un momento algo de esto. Porque es que si no deslindamos eso, ¿en qué clase de Dios creemos? Creemos en... Sí, di, Pedro, di. Sí, y eso es fundamental. Y vuelvo al tema de que no se trata de eludir el debate. Sí, el debate todo lo que haga falta, y tenemos muy buenos escritores, muy buenos científicos, gente que está pensando mucho esto, muchos buenos teólogos y todas esas cosas. Pero una vez más, Dios es todopoderoso, soberano, y es inalcanzable, y definitivamente no vamos a poder llegar hasta el fondo de eso. Y que conste que asumiendo esta postura no es una abdicación de la razón, sino es una afirmarme la fe. Es decir, es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, no estoy diciendo nada más que lo que es coherente con lo que creo, con lo que la Biblia misma dice de todo debate de este tipo. Entonces, no es rehuirlo, pero ojalá demos con esa fórmula o lo que se quiera. De ahí hay evidencia, y como decía también Camilo, ¿no? Ahora hay una nueva teoría dentro del evolucionismo que pone que ya no es en África, sino en Asia. Entonces, evidentemente, si me piden que me cambie de fe, en fin, hay que tener mucha fe también para hacer vivir en medio de ese naturalismo, en este evolucionismo que de verdad que no nos lleva a muchos sitios. Y es hermoso ver que esos milagros que está relatando Daniel, muchísimos de ellos los ha confirmado la arqueología, mientras que la evolución no la confirma la arqueología para nada, ¿no? Y en cambio, muchísimos milagros los arqueólogos han desenterrado y ha aparecido la evidencia. Incluso ese milagro tan especial que Daniel lo ponía ahí así en el aire, como que el sol se detiene ahí en Ajalón, ¿no? Uh-huh. Hay documentación fuera de la Biblia donde dicen que hubo un día muy largo. En Asia, en China, hay un documento que apareció, y hay un documento parecido al Popol Vuh de los mayas, donde dice que hubo una noche larguísima que ellos no entendieron porque ellos eran muy observadores también de los astros, ¿no? Como todas las culturas antiguas, ¿no? Todas se fijaban mucho más que ahora, se fijaban mucho en los astros y en las cosas que pasaban en el cielo, ¿no? Por eso que la Biblia está ahí y evidentemente es un milagro, y nadie ha conseguido todavía rebatir la Biblia. Y eso que ha sido atacada, ha sido quemada, ha intentado destruirse muchas veces, y en cambio el milagro es que en la China comunista, donde antes se editaba el libro de Mao, la imprenta más grande que existe en China, hoy es la mayor productora de Biblias del mundo. Es curioso. Y hacemos un alto en la tertulia porque estamos a la mitad del tiempo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Nosotros no somos capaces de pararlo, decirle, para un poquito y dura más. Hacemos un alto en nuestra tertulia acerca de la creación para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, y será en esta ocasión la mejor versión posible del comienzo del credo apostólico, porque se trata de una de las versiones, pero de la más famosa, de Johann Sebastian Bach, tomado de su gran misa en si menor, BWV 232, una de sus obras cumbre. Son intérpretes la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Y vamos a repetir de nuevo la fórmula inicial del credo apostólico, porque es muy interesante. Es muy importante. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles
e invisibles, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a escuchar esta versión de Johann Sebastian Bach, interpretada por St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Escuchemos. Bueno, pues después de escuchar esta versión del credo de Johann Sebastian Bach, es curioso que hay mucha gente en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano evangélico, hay mucha gente, muchas personas que piensan que el credo es un rezo. Y hay quien reza el credo, claro que sí, pero el credo es un resumen de la fe cristiana. El credo es un repaso, por decirlo así, de las tres personas de la Trinidad y sus funciones, además de la Iglesia. Así que es un repaso de la fe cristiana que empieza en Dios Padre y termina en la esperanza de vida eterna. Merece la pena darle un repaso, es todo absolutamente basado en la Escritura, por descontado. Pero nos quedamos solo con esa parte del credo apostólico, ya que tiene esa fuerza con respecto a lo que estamos tratando hoy. Porque, como sabéis, y eso también lo sabéis, este tema, esta discusión de si Adán era Adán o eran 10.000 Adanes y al final pues esto parece que lo dice la genética, pero resulta que no lo dice y todas esas cosas. Bueno, pues resulta que una de las cosas que se plantea es un problema teológico, es decir, de doctrina, importantísimo. Un problema que tiene que ver con el credo también, claro que sí. Un problema fundamental. Yo voy a leer alguno de los textos que aparecen con relación a eso. Aparte de las afirmaciones rotundas de la creación, aparte de eso, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda la importancia del Adán literal, el Adán que pecó, el Adán que trajo la muerte al mundo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5 y en 1 Corintios capítulo 15. Y dice en 1 Corintios 15, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Si eso, basándose en esta teoría, en la Darwin teoría, se desmonta, nos quedamos con la fe truncada por la mitad. Es que es fundamental. Hay personas sencillas y sinceras
que estudiando estas teorías tal como las van desarrollando algunos, y hay libros buenos acerca de esto, buenos quiere decir bien escritos, ¿no? Bueno, pues al final dicen, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Al principio habrá que casarlo, pero resulta que este matrimonio es imposible porque cercena aspectos fundamentales de la fe, de lo que creemos, de lo que esperamos. Es que es algo muy serio, muy serio. O creemos a Darwin o creemos a Dios. No hay otra alternativa. Flor, te has quedado calladita porque no te hemos dejado. Sí, no pasa nada. Estoy reflexionando y pensando en todo esto y realmente a mí lo que me lleva a pensar es que seguimos desviándonos de lo importante del Evangelio, de la importancia de la Biblia con respecto al Evangelio. Si empezamos a cuestionarnos estos temas, y como bien dices, en el Nuevo Testamento se puede ver la referencia al Adán primero, que no sé cómo lo explicarían las personas que piensan que no era este Adán, como una persona sola física, sino pues todo esto que se está hablando, ¿no? Acerca de un Adán diferente, ¿no? Pues es que ya no sé, pienso que estoy de acuerdo en que hay que debatir, estoy de acuerdo en que el Señor no nos pidió que fuéramos creyentes, que no supiéramos en qué creemos y que no nos planteáramos las cosas, nunca hizo eso. Y no solo nunca hizo eso, quiere que usemos la mente porque para eso nos la creó, ¿no? Pero realmente, al final, nos estamos perdiendo en cosas que realmente nos alejan del mensaje fundamental de la Biblia. El mensaje fundamental de la Biblia no es estar preocupado de si el mundo se hizo en 6 días o no. El mensaje fundamental de la Biblia es otro mensaje. Y estar debatiendo cosas que no puedes comprobar, o sea, ya empezando por pues, la evolución, que no se puede comprobar, ¿vale? Ya empezando por cosas que no te puedes ir al principio del mundo para saber cómo fueron. Y sí que hay un componente de fe muy grande, porque pues, la gente que cree en la evolución está teniendo una fe enorme, porque está creyendo en un proceso que es incomprobable. Entonces, pienso que deberíamos ya de una vez, yo lo digo ya como cristiano, centrarnos en el mensaje auténtico y verdadero que la Biblia transmitió y no tanto en todas esas cuestiones. Yo sé que lo que estoy diciendo, y además sé, porque en la universidad cuando se está, en la época donde yo he estado más fuerte con estos temas que ha sido o que se han tratado más fuertemente cuando estudiaba biología, porque ya es una carrera que de por sí, pues mucha gente no entiende que estudie un cristiano. Bueno, no entiendo yo por qué, pero yo he tenido discusiones con estos temas. Es lógico que en ese ámbito, en el ámbito académico, donde las ideas resurgen, se estudie y se debata, pero como cristianos yo creo que hay un momento donde no podemos pasar ya el límite. Hay cosas que la Biblia no dice, y que no podemos saber. Y que igual en el último momento, bueno, las sabremos en el final, pero no están nuestras mentes tampoco preparadas para poder asumir ciertas cosas. Y realmente el debate me parece infructuoso. Realmente no solo se trata de, como decías tú, Flor, un debate estéril, pero hay milagros en el Nuevo Testamento que dan que pensar. Y si no pensamos en esos milagros atestiguados por los testigos que nos lo han traído hasta nosotros, pues no tenemos la posibilidad de echar el vistazo hacia atrás y a pensar en el aspecto sobrenatural, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales.
El milagro de las bodas de Caná es uno, hay muchos más. Yo creo que el mayor milagro que hay en el Nuevo Testamento, supongo que todos os decantáis por eso, el mayor milagro que hay en el Nuevo Testamento es la resurrección de Jesucristo. Pero en las bodas de Caná, por ejemplo, si allí hubiese un especialista en enología y un buen químico, que siempre los hay ayudando a los enólogos, siempre hay buenos químicos, e hiciese un análisis de aquel vino, pues llegaría a la conclusión, como mínimo, que habían pasado, qué sé yo, pues 10 años desde que se plantó, más, desde que se plantó la viña, se dio una cosecha buena que había sido el año tal, el vino aquel entonces se preparó hasta que se puso en una barrica, se tiró en la barrica 5 años y ahora aquel vino era impresionante. Pero es que no había pasado nada, había sido ¡plaf! Creo que eso es uno de los problemas que estamos teniendo nosotros. Pedro, tú ibas a abrir la boca ahí cuando terminó Flor y yo te tapé la boca y no te dejé ni hablar. Doc, yo recomiendo a los que nos escuchan que se hagan, seguramente los conocéis aquí en la mesa, un libro que se llama Los Milagros de C.S. Lewis, que es un pensamiento, un tratamiento de los milagros bastante exhaustivo desde una perspectiva filosófica, ¿no? y teológica, ¿no? y es muy bueno y aclara muchas cosas. Y yo creo que nosotros no debemos... Repite el texto, Pedro. Se llama Los Milagros de C.S. Lewis, así se llama el libro. Sí, está en ediciones Encuentro. Y yo creo que no hay que bajarse tampoco de esa verdad. Aquí estamos hablando en términos de verdad, ¿no? De que Dios es un Dios omnipotente y milagroso. Y el milagro de la boda de Caná tiene ese efecto también un poco como de, ¿no? Él dijo y fue hecho, ¿no? El traer aquí el agua, ¿no? Echarla aquí y salió el vino. Así de simple. Entonces, si alguien constatara eso, lo datara de alguna forma, yo no soy enólogo, disfruto del vino, pero no soy enólogo, soy un disfrutón en ese sentido, ¿qué dataría de ese vino? ¿Dónde lo situaría? ¿En qué añada en aquella época? Bueno, no sé si había añada o lo que sea, pero diría, bueno, este vino por lo menos ha tenido que estar cierto tiempo y daría algunos números que en realidad no corresponderían a la realidad, por volver a decir. Así que es un poco la misma explicación que tenemos para la creación, ¿no? Y como digo, no es rehuir el debate. Si los libros se leen y uno puede entrar en los números y puede entrar en todas las cosas filosóficas, sí, pero al final quien queda en el fondo es Dios mismo. Yo recuerdo un profesor de doctor en física que salía mucho en los 90, creo que sí, era apellido del Pino o algo así. Creo que me lo encontré en la Feria del Libro de Madrid hace años, hacía muchos años. Y le dije, mire, usted es uno de mis ateos favoritos, comentaba yo, y me encantaría que nos sentáramos a hablar de Dios, porque yo soy creyente y tal y cual. Y él me dijo, bueno, solo con una condición, que no me pongas a Dios como excusa para todo. Y yo le dije, pues no es como excusa para todo, es el origen de todo. Entonces, claro, entonces se reía un poco así, bueno, y al final nunca nos sentamos a hablar, ¿no? Pero al final no es esconderse detrás de Dios, sino es que Dios mismo está delante de todo. Entonces, y además, esto de los milagros aborda la propia personalidad de Dios. Que Dios es así, es capaz de ello. Entonces lo ha hecho, y cómo no lo va a haber hecho en la creación. Entonces, sí, yo vuelvo a decir que el debate está allí y que es un asunto de fe. Uh-huh. Hombre, yo apunto un dato más acerca del milagro, un dato que para mí no tiene mayor dimensión de no creíble cuando hablamos de Dios, ¿no? La datación del universo se basa en la ley de Hubble, básicamente, y en ver lo lejos que están algunas formaciones estelares, lo cual demuestra la antigüedad que tienen, que se ha llegado a la conclusión que en torno a 15.000 millones de años, aproximadamente. Pero seguramente que cualquiera que estudia esto desde la astrofísica
pues está en lo correcto y no hay forma de discutirlo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, eso ha tardado en llegar a nosotros tanto, pues ha pasado tanto tiempo. Y si Dios no siguió la ley de la física, sino que dijo ya, y la luz llegó aquí ya, sin que pasaran esos años, lo mismo que el vino llegó a las mesas en Caná de Galilea. ¿Qué pasa, pues? En fin. Camilo, un tiempo así pequeño, que el tiempo vuela, pero creo que tenemos necesidad de recomponer la fe sencilla en el Dios Todopoderoso. Camilo. El tiempo vuela es una canción de Pequeñí que es muy buena también. ¿Sí? Pero bueno, a mí lo que me gustaría dejar claro de una vez por todas es que la ciencia sí demuestra que ha existido un Adán histórico, por mucho que les duela a los evolucionistas. Porque un hecho incontestable, y de eso Flor sabe más que yo, es el código genético, ¿no? El código genético es como un programa informático, pero mucho más sofisticado. En vez de tener 2 letras, ceros y unos, tiene 4 letras. Y tiene una historia. Toda genealogía que hay en el código genético tiene una marca. Por tanto, se puede ir hacia atrás hasta llegar al Adán histórico. Eso lo han demostrado genetistas importantísimos, Cavalli Sforza, por ejemplo, que ha sido el genetista más importante a nivel mundial, ¿no? Y a través de, para los hombres, a través del cromosoma Y y por la mitocondria, el ADN mitocondrial, incluso el ADN de las mujeres y las genealogías de las mujeres. Y eso ha sido demostrado científicamente y está ahí. Son 2000 generaciones hasta llegar a lo que ellos llaman el Adán histórico, ¿no? 2000 generaciones pues dan una vida del ser humano desde que ha sido creado de unos 50.000 años. Años arriba o años abajo, pero no son millones de años ni cientos de miles de años, ¿no? Ni tenemos que poner en el Homo erectus o en el Heidelbergensis o otros más. Eso está ahí y es incuestionable. Es tan incuestionable que incluso ahora los evolucionistas están pretendiendo decir que hubo más seres pensantes, humanoides, por la Tierra, aparte de estos hombres del Adán histórico, ¿no? Y por tanto, allá en la cueva de Denisova, allá en la antigua Rusia, en el Altai, aparece un pequeño trocito de hueso de una niña. Y ellos dicen que es un ser humano diferente y le llaman el hombre de Denisova. Es una forma de alejarse de Dios y escapar de las evidencias. Existe un Adán histórico y no es muy antiguo, está ahí. Y es totalmente compatible con las genealogías de la Biblia. Eso está ahí y está demostrado. Y eso es fundamental para que la teología cristiana no se venga abajo, porque Pablo habla de ese primer Adán y del postrer Adán, habla de Cristo y habla de Adán, que es el que nos trae el pecado. Hay un pecado original, de ahí nacemos todos con esa herencia, y es Cristo quien nos redime en ese mayor, culminándolo con el mayor milagro de la historia, como decía muy bien Daniel. Por tanto, eso es incuestionable. Bueno, me detengo ahí para no enrollarme mucho. Y al final es un tema de fe. Terminamos diciendo que es un tema de fe, porque realmente, ¿cómo vamos a comprobar que se inició el mundo así? ¿Cómo vas a comprobar la teoría de la evolución? ¿Cómo vas a comprobar todas estas ideas de que el Adán no fue como fue? No hay forma humana, no la hay. Entonces, al final, termina siendo un tema de fe. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos parte de la Biblia, pero otra parte no la creemos. Vemos cosas que sí creemos, pero otras no. Entonces, esto es importante porque ahí ya se está planteando si la Biblia es inerrante o no. Si hay una inerrancia de la Biblia y todo lo que la Biblia trae es real, entonces tendremos que pensar que Adán existió. Y como bien dice Camilo, a nivel de genética, sí se puede ver. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es. Entonces, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, el que no quiere ver esto no lo va a ver. Y va a intentar buscar 50.000 cosas que justifiquen su razonamiento. Porque lo que se hace es empezar la casa por el tejado. Yo me saco una teoría y luego busco cómo demostrarla. O sea, la ciencia no funciona así. Uh-huh. Pero bueno, es el planteamiento que se está haciendo. O sea, Dios no.
Pedro, ¿quieres rematar que el tiempo ya se está marchando, pero quiero escucharte? Sí, la idea del asunto del mito, ¿no? De la ficción, como que el tema de Adán es un asunto que te explica, es de una pequeña historia que se cuenta. Eso es imposible de cara al hecho que hemos mencionado. Jesucristo vino a este mundo y resucitó, como decía la Escritura que iba a ocurrir. Y si eso ha ocurrido de una manera física, palpable, demostrable, que está allí, ¿cómo es posible entonces que Jesús haya venido a morir por un mito? No puede ser. Entonces yo creo que lo que el propio milagro de la resurrección de Jesucristo sustenta es precisamente el gran milagro de la creación. Ese es otro gran milagro, ¿no? Al principio y al final, ¿no? Evidentemente, Jesús no vino a este mundo a morir por un mito. No, es que hay un señor que se inventó un mito y Dios, el Padre, pues se le ocurrió la genial idea de torturar a su hijo por un mito. Esto es imposible. Entonces, no hay incongruencia en este sentido, ¿no? Yo creo que Adán es una persona de carne y hueso que existió, los primeros padres, como se suele decir tradicionalmente, y eso ocurrió. Y Jesucristo viene a este mundo a responder precisamente por esa gran caída, ¿no? Entonces, ese primer Adán es intervenido, por decirlo de alguna forma, por el segundo Adán, que nos trae esta salvación que Dios nos ofrece. Entonces, no puede ser que se quiera reducir todo a un mito, ¿no? Porque si no se caería absolutamente todo. Y sería inexplicable la humanidad aquí. Ya podíamos pegarnos todos un tiro y se acabó todo eso. Una de las dificultades que hoy ya no tenemos tiempo para tratar, pero que tiene que ver con todo esto y tiene que ver con la dificultad de algunos para admitir el diseño perfecto de la creación, como termina el capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, pues es precisamente lo que tú mencionabas ahora, Pedro, la aparición del mal, la aparición del pecado. El hombre se vuelve en contra de Dios, se pone contra Dios y dice, no, yo tengo una solución mejor. Y eso trajo consigo muchas cosas que ahora mismo dices, esto es imposible, ¿cómo va Dios a haber hecho esto? Hay un científico español, Ayala, no recuerdo su nombre, que es un hombre muy conocido, aunque últimamente está teniendo algunos problemas sociales especialmente, pero este hombre lo dijo aquí en una conferencia en Vigo. Dijo, no. Un Dios, como dicen los cristianos, no puede haber hecho un diseño tan deficiente. Bueno, esto lo tenemos que dejar para otro día porque es que el tiempo no da para eso. Ojalá diera. Y además también hay otro asunto. El programa dura 1 hora y no queremos que nuestros escuchantes, que los tenemos en toda España, no queremos que digan qué pesados se han puesto estos. Sencillamente te dejamos con la miel en los labios. El Dios Todopoderoso es la explicación primera. Nuestras rebeldías contra Dios son otra parte de la explicación que dejamos para otro día. Pero el tiempo ya no da para más. Así que despedimos a nuestros tertulianos antes de ofrecerte la tercera pizca de adobo musical, la que cierra las 3 pizcas. En este caso será Beethoven. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Flor, muchas gracias, Pedro, por vuestra presencia en el cuarto de atrás. Sois muy importantes para el programa y para los que están escuchando. La tercera versión que escucharemos del comienzo del credo apostólico, te recuerdo que se canta en latín, pero la vamos a decir en castellano o en español. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esto es fundamental. Es la gran explicación de todas las cosas que se salen de la ciencia. Son cosas maravillosas, sobrenaturales. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En este caso será Beethoven el que en su misa solemne opus 123
nos ofrece esa primera parte del credo apostólico, y en este caso estará interpretada esta primera parte por la orquesta y coro de la Sinfónica de Chicago, dirigidos por Georg Solti. Así que vamos a darnos el gustazo de escuchar la versión del comienzo del credo por Beethoven. Dura solo 1 minuto y 11 segundos. Y te darás cuenta que cada uno de los que hemos escuchado, incluyendo el de Beethoven ahora, tiene un tono distinto, tiene una manera de hacer distinto. El de Bach es riquísimo, tiene una cantidad de formas a lo largo de ese poco más de 1 minuto impresionante, unas combinaciones en su composición imponente. El de Beethoven es fuerte, es firme, pero recalca al Dios Todopoderoso. Vamos a escucharle antes de terminar nuestro tiempo del cuarto de atrás. Un pequeño fallo en el cronometraje del cuarto de atrás nos ha hecho terminar antes de terminar la hora, y eso es imperdonable. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos ha sobrado y en vez de terminar ya del todo, te vamos a hacer un regalo adicional. Vamos a ofrecerte el comienzo del credo, pero en la versión de otro de los grandísimos compositores, en la versión de Haydn. Y es muy bonito, ya verás cómo lo vas a disfrutar. Es igual muy breve, dura unos 50 segundos, pero va a merecer la pena y te vas con la boca todavía un poco más dulce antes de escuchar nuestra sintonía final. Escuchas a Haydn en ese inicio del credo apostólico: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles. Escucha con atención. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.